Dios les bendiga a todos, hermanos. Una vez más sean bienvenidos. Estamos muy contentos de estar una vez más entre ustedes, con ustedes. Y reciban saludos de los hermanos. Estuvimos 2 semanas fuera. Hermanos de Zaragoza, ya hay representantes de Zaragoza. Hermano Antonio, mi suegra. Y cuando estuvimos por allá, los hermanos enviaron saludos. Los hermanos de Matamoros también enviaron saludos, especialmente con los hermanos con los que nos hospedamos, los hermanos de la Quinta Campestre. Y bueno, ya Dios dirá, Dios permitirá que podamos tenerlos también acá o que podamos también ir a sus reuniones. Y si no es así, hermanos, tenemos la confianza de que estaremos reunidos todos juntos en el cielo con el Señor. Vamos a dar continuación a nuestra serie de predicaciones de los profetas menores. El día de hoy no tenemos una proyección, pero la presentación está lista. Cualquier hermano, persona que lo requiera, se los hago llegar también a sus teléfonos para que vayan teniéndolo. Algunos hermanos lo han pedido y van a ir coleccionando para su estudio personal. El día de hoy continuamos con el profeta Jonás. Vamos a nuestros libros, a nuestra Biblia, abrir la Biblia en el libro de Jonás. Es un personaje conocido, es una historia conocida y por supuesto que trae recuerdos, ¿verdad? Sabemos que Jonás es un personaje que lo recordamos por su necedad, lo recordamos por el gran pez en el que estuvo allí 3 días y 3 noches según la Escritura. Aunque no es la primera vez que Dios usa, hermanos, la vida de un personaje, como lo veíamos en el caso de Oseas. Dios usó la vida de Oseas, le pidió que se casara con una mujer para darle una lección a Israel. No es la primera vez que Dios usa esto. Ahora Dios usa a Jonás o la vida de Jonás para dar una ilustración. Aunque Jonás tenía el deber de ir a predicar a Nínive, no trata mucho sobre la situación de Nínive y la predicación de Nínive, sino que trata sobre la reacción de Jonás, la vida de Jonás. Jonás era un profeta, no era su primera vez, pero bueno, usted y yo ya vamos conociendo. Son 4 capítulos, hermanos, muy, muy pequeños en los que podemos dar lectura muy rápidamente cuando lleguemos a la lectura del año. Esto será muy, muy rápido, pero en esta ocasión estaremos saltando en algunos versículos, en algunos capítulos de todo el libro. Jonás debe ministrar en esta ocasión para Nínive. Nínive es una de las ciudades importantes de Asiria. ¿Quién era Asiria? Bueno, Asiria era un país, una nación que oprimía constantemente a Israel. Eran enemigos. En pocas palabras, Asiria era enemigo. Nínive, una de las ciudades capitales, una de las ciudades importantes, por supuesto, era una ciudad enemiga para Israel. Esto estamos hablando de por ahí del año 760 antes de Cristo. Y el deber era enseñarle con esta historia a los de Israel, a Jonás y a nosotros acerca de la soberanía de Dios. Dios es el soberano, Dios es el que tiene el control, Dios es quien manda y nosotros obedecemos. No solamente trata de enseñar la soberanía, sino que quiere enseñarnos el amor de Dios. Aunque la predicación era: Dios va a destruir esta tierra en 40 días. Esa era la predicación. Este libro, hermanos, trata de enseñarnos acerca del amor. Dios le dio 2 oportunidades a Jonás para que predicara su palabra. En la primera ocasión ignoró el mandamiento y quiso huir. Y al leer la historia de Jonás, cada cristiano creo que nos sentimos identificados, o muchos debiéramos sentirnos identificados
una similitud, porque Dios nos ha llamado para servirle, pero la mayor parte de los cristianos, la mayoría de nosotros, creemos que podemos escapar de nuestra responsabilidad. Vaya conmigo a Jonás, capítulo 1, versículo 2. Vemos primeramente, esto es parte de la introducción, hermanos, la razón de la huida, porque toda la historia tiene que ver a dónde quiere ir Jonás, dónde hacer su propia voluntad. Dios le dice, ve a Nínive, tenía un mapa, yo quería mostrárselos, pero para en cuanto a tener una idea, hermanos, una idea de qué distancia es esto, desde Palestina hasta Nínive eran aproximadamente 800 kilómetros. Son más o menos la cantidad de kilómetros que hicimos para la ciudad de Puebla. Desde Monterrey a Puebla son entre 800 y 900 kilómetros. Y una conducción regular, estaríamos hablando de entre 10 a 12 horas de camino por autopista. Ahora usted imagine esos 800 kilómetros a través de caminos peligrosos, terracerías, y no había Oxxos o Seven a donde podía pararse Jonás para comprar una coquita, ¿verdad? Tampoco había coquitas. Pepsi sí, esa tiene más tiempo, ¿verdad? La Cadereyta está peleada con las Pepsis. Por si alguien no se ha dado cuenta, ya no traigan Pepsis, hermanos. Entonces, no había oportunidad de poder descansar y hacer este viaje de una forma más segura y de una forma más rápida. 800 kilómetros. Esto nos va a servir para que veamos ahorita otro punto. Pero de Palestina a Nínive, 800 kilómetros. Dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Va a haber juicio, porque ha subido su maldad delante de mí. Hemos estado observando nosotros, profetas, la crueldad de las naciones. Estas naciones como Asiria, como Babilonia y como otras más pequeñas, cuando iban conquistando, eran crueles en sus conquistas. No pedían nada más tributo, sino que destruían a la gente de una forma muy cruel. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó, no para ir a Nínive, sino para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Esto es un error garrafal de Jonás. Esto es un error garrafal de nosotros, creer que podemos huir de la presencia de Jehová. En Amós, veíamos la semana pasada o antepasada, en Abdías, cuando Dios predica o profetiza contra Edom, dice, donde estés te voy a encontrar. En lo más alto, de ahí te tomaré y te bajaré. De lo más profundo, de ahí te tomaré y te traeré. Dios nos va a encontrar, hermanos. Jonás quería ir desde Palestina a cruzar todo el mar Mediterráneo hasta España. Estamos hablando de otros miles de kilómetros, hermanos. Por mar. Entonces él va a Jope, la costa de Palestina, y toma una nave para ir hacia lo que es hoy la región de España. Y no nada más de ese lado del mar Mediterráneo, del otro lado, hermanos, por el Atlántico. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Otra vez, ¿lejos de qué? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién creía eso? Jonás. El hombre cree que al no ir a la iglesia, mientras más me retiro, mientras menos vaya, mientras menos sepa, estoy lejos de la presencia de Dios, no me va a encontrar. Alex hacía una observación esta semana, hermanos. Alex hacía una observación, bueno, estamos platicando, no sé si platicó con ustedes, pero de los que somos ahorita, aquí en la congregación, otro número similar son miembros de la iglesia aquí en Cadereyta y están allá, fuera. Otro número similar. Esto yo no lo había contemplado, hermanos. Imagínense que ellos estuvieran aquí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que todos pudiéramos estar siguiendo, pero muchos creen que menos voy, Dios menos se ve, Dios menos me ve. Mientras menos leo la Biblia, más lejos estoy de la presencia de Dios, y no importa qué haga, al cabo que ya estoy lejos. Es un gran error. Esto es, hermanos, en cuanto
a la ruta, hermanos, la ruta de la huida desde Palestina hasta Tarsis, una gran distancia. Y no sé si usted tiene noción acerca de los mapas, de la geografía, pero desde Palestina, del Medio Oriente hasta Europa, una gran distancia. Dice ahora el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿En dónde? En el mar. ¿Dónde estaba él? Dios no es Dios de Palestina, hermanos. Muchas personas han creído que sus dioses son los dioses locales, los dioses de esta región. Y por supuesto, ellos creerán ello. Y además esos no son dioses. No hay Dios fuera de mí, dice Jehová. Pero Jehová, nuestro Dios, el único Dios, es Dios de todos. Él creó todas las cosas. Él hizo levantar un gran viento en el mar. ¿A qué distancia? No sabemos cuánto había navegado Jonás. Acababa de salir de Jope. Ya estaba a mitad por el mar Mediterráneo. Ya estaba por llegar a Tarsis. No lo sé, hermanos. Y dice que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 15. Brinque conmigo al versículo 15. Usted ya conoce la historia. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Más adelante dice que los que se quedaron en la nave hicieron sacrificio y alabaron a Dios e hicieron votos. Ellos también conocían a Jehová, por supuesto. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, versículo 10. Brinque conmigo al 2:10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios preparó un pez, lo tomó 3 días, 3 noches y lo escupió en la tierra después de ese tiempo. Jonás, cuando Dios lo encontró en el mar y Dios levantó esta tempestad, él sabía lo que tenía que hacer. Le dijo a la gente, a la tripulación, láncenme a mí al mar y esto se va a acabar. Yo sé que esto se trata de mí. De alguna manera escuchó la voz de Dios, la voz de Jehová, que le decía a Jonás, ¿a dónde crees que vas? Ese es el tema de hoy, hermanos. Jonás, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas tú, hermano o hermana, cuando quieres alejarte de la voluntad de Dios? ¿Dónde habrá sido escupido Jonás? Algunos, y esto solamente son especulaciones, dicen que independientemente de donde se haya formado la tempestad, cuando Jonás fue lanzado al mar, el gran pez lo tomó y lo llevó 3 días, 3 noches. ¿Dónde estaba? No sé. Pero algunos sugieren que lo escupió no en Palestina, hermanos, no donde empezó, sino que por allá de Libia, en este continente africano, por ahí de Egipto. Así que si de Palestina a Nínive eran 800 kilómetros, si hubiera sido el caso que Jonás fue escupido más lejos todavía, más lejos, hermanos, ¿cuánta distancia ahora tenía que recorrer? Jonás, ¿a dónde crees que vas? De alguna manera, hermanos, Dios va a hacer levantar alguna tempestad en su vida para que recuerde y reconozca esto que me está pasando es porque yo quise alejarme de Dios. Y algunos serán muy orgullosos y pasarán tormenta tras tormenta tras tormenta y no van a querer regresar y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros reconocemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, vamos a tener que tirarnos al mar, hermanos. Vamos a tener que sufrir todavía un poquito más para poder regresar a Dios. Puede ser que nos cueste un poco más, joven. Puede ser que te cueste más tiempo. Puede ser que te cueste más esfuerzo. Si la voluntad de Dios es a veces complicada cuando estamos bien, cuando nos reunimos, cuando estamos involucrados en las actividades de la iglesia, y a veces se vuelve complicado. A veces se sienten como 800 kilómetros. ¿Cuánto más, hermanos, amigos,
Señoritas, jovencitos, ¿cuánto más si yo me alejo de Dios y reconozco que esta tormenta es por mí? Reconozco que Dios me está diciendo, ¿a dónde vas? Me voy a tener que lanzar al agua. A ver qué va a hacer Dios conmigo. Y puede ser que Dios te va a disciplinar. Dios al que ama, disciplina. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Lo tomó el gran pez, lo llevó por ahí, donde sea que lo haya escupido, hermanos. El haber estado dentro del gran pez, lo vemos en el capítulo 2, esta desesperación y esta tristeza, todo esto que vino sobre el corazón de Jonás, estas palabras que vemos ahí, entendemos que Jonás estaba asustado, preocupado por su alma, preocupado por su relación con Dios. Dios lo disciplinó. Y allí Dios lo tomó y lo llevó. Cuando Dios te habla y te pregunta, ¿a dónde crees que vas? Te dice, número 1, regresa y cumple. Regresa y cumple. Cuando estas tormentas, hermanos, nos rodean, sabemos que no hay más, que solo Dios puede calmar la tormenta. Y en esa tormenta y en ese gran pez, dice el capítulo 2, versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Voy a volver a adorarte a ti. Dice, ¿pagaré qué? Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Dónde estaba Jonás cuando dijo esto? Pagaré lo que prometí. Todavía estaba dentro del gran pez. Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Otra vez le dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y yo no creo que Jonás haya dicho, bueno, de Jope a Tarsis no me funcionó, pero a lo mejor si tomo otra ruta hacia otra dirección, esa sí me va a funcionar. ¿Ustedes creen que Jonás pensó lo mismo? No, hermanos, ya uno es inteligente, uno debe ser inteligente. A donde quiera que yo vaya, ahí está Dios. Dios me volvió a decir, levántate y ve a aquella gran ciudad y proclama el mensaje que yo te diré. Cuando nos bautizamos, y esto se ha mencionado ya el día de hoy en algunas ocasiones, cuando nos bautizamos prometimos ser fieles, hermanos. Lo hemos prometido. De aquí hasta la muerte. De aquí incluso hasta que me cueste la vida, si es necesario. Yo seré fiel a Dios. Y en la emoción y en la convicción de ese momento, nosotros teníamos pensado nunca fallarle a Dios. ¿Sí o no? Lo hicimos. Pero a veces no pasan unos cuantos días, a veces semanas, algunos meses, y ya comenzamos a fallar. Fuimos bautizados sabiendo, hermanos, que iniciábamos una vida fiel. 2 Corintios 5:17, somos nuevas criaturas. Las viejas cosas pasaron. Nuestra fidelidad se demuestra con la obediencia. Santiago capítulo 2, versículo 14. La fe sin obras es muerta. Jonás era un profeta, él sabía de Dios y él ya había hecho trabajos para Dios. Pero ahora se trataba de hablarle a sus enemigos, a los enemigos de su propia nación. ¿Tú crees en mí? Ve y haz lo que te digo. Ve y haz lo que te digo. Y a veces tendremos tareas, hermanos, que prueben nuestra fe. Cuando estamos aquí es bien fácil. Es mucho más fácil decir amén, creo en Dios, oremos, gloria a Dios, que el Señor venga en este momento. Pero cuando nos toca hacer la tarea fuera de estas paredes, ya no somos tan convencidos, ya no estamos, hermanos, tan fieles, ya no estamos tan bíblicos. Cuando es fuera de estas paredes, ya tenemos pensamientos pecaminosos. Ahora la flojera nos gana. Decimos en la iglesia, vamos por las almas, amén, vamos por las almas. Y fuera de estas paredes, ay, pero hace sol, pero está lloviendo, hay mucho viento, hoy no puedo, mañana tampoco, y quién sabe cuándo podré. Dios sabe, excusa tras excusa tras excusa. Cuando Jonás predicaba en Israel, era fácil, bueno, complicado, pero más fácil que salir de Israel y predicarle a los paganos, a los de Asiria.
Cuando nos encontramos, hermanos, en dificultad, no esperemos a que Dios nos llame la atención. Ahí vemos en el capítulo 2 la oración, la alabanza de Jonás, todas estas palabras. Él las sabía desde antes de su tribulación. Pero a veces tenemos que estar atrapados en el gran pez. Como Jonás pensaba, ya morí. Ya no hay escapatoria. A veces hasta que lleguemos ahí es cuando nuestra fe, la piedra que hay en nuestro corazón comienza a quebrarse, a caerse, y otra vez queremos volver a Dios, volver a Dios. Lo que hemos prometido, vamos a cumplirlo, hermanos. No tardes tu promesa cuando se la haces a Dios. Eclesiastés 5:4, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No te vayas a otro lado, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple lo que prometes. Cuando Dios le llamó la atención a Jonás y le dijo, ¿a dónde crees que vas? Él reflexionó. Él prometió, tengo que hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo probó. Ok, ahí está. Lo soltó el gran pez. 3 días y 3 noches estuvo allí meditando, reflexionando. ¿Cuántos días te ha tenido el Señor en el gran pez? ¿Cuántos días más quieres estar todavía en el gran pez? No te vayas a otra dirección. Tú ibas para Tarsis y Dios te atrapó. No vas a ir ahí. Yo te voy a traer aquí. Hasta que reconozcas en dónde lo escupió, no sé, hermanos. ¿En dónde me va a aventar a mí el gran pez? No lo sé. Pero de que me va a costar, me va a costar. Me va a costar más tiempo. Me va a costar más esfuerzo. Pero es lo que Dios quiere hacer mientras allí tú sientes que ya moriste. Tú sientes que ya no hay. ¿Para dónde? No, ya Dios se olvidó de mí. Ya no tiene caso. A los hermanos que han visitado, los hermanos de visitación, yo creo que se han encontrado con estas palabras de ¿para qué? Ya Dios me olvidó. Ya no tengo perdón. Me da vergüenza ir con los hermanos. Me da vergüenza encontrarme con los hermanos con los que discutí tal vez. Me da vergüenza que los hermanos sepan mi vida. Una u otra cosa, ahí está todavía. Ahí está todavía. Hasta que se decida. Hasta que se comprometa. Porque tú sabes que no tienes que ir para Tarsis. Tienes que ir a donde Dios te dice. Y en el gran pez, Jonás hizo esta promesa. Cumpliré lo que he prometido. No seamos cristianos instantáneos, hermanos. Comenzamos con mucho ánimo y planes de trabajar. A veces se acercan jóvenes, hermano, ¿por qué no hacemos esto? Y yo, pues hagámoslo. Y ya no están. De pronto ya no están. Hermanos que vienen o aquí y en cualquier otra congregación, hagamos esto, hagámoslo. Y apenas vamos a empezar a hacerlo y ya no están. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22, habla de esta semilla que la palabra cayó en alguna tierra y algunos florecieron rápido, pero así como florecieron rápido, así se acabaron rápido. Así como se bautizaron rápido, entendieron bien el mensaje, sabían que tenían que arrepentirse, sabían que reconocer a Dios, a Jesús como Dios, y se bautizaron, lo hicieron rápido, a veces son más rápidos que otros, pero así como lo entendieron rápido, así rápido también se va. No podemos ser cristianos instantáneos, hermanos. No debe ser así. ¿A dónde crees que vas, Jonás? Cuando Dios lo toma en el gran pez, Dios le dijo, regresa y cumple. Regresa y cumple. Cuando Dios lo pone en el gran pez y ahora está haciendo su trabajo allá en Nínive, Dios todavía está trabajando con Jonás. No se acaba el trabajo de Dios con Jonás ni con Nínive, hermanos. Dios siempre está trabajando constantemente con usted. No crea que ya lo aprendió todo. Si usted es una persona paciente, puede ser todavía más paciente. Si usted es una persona misericordiosa, puede ser todavía más misericordioso. El que se santifica, santifíquese más.
crezca más, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 11, para que abundéis en buenas obras, más y qué, y más y más. Ahora Dios estaba trabajando con Jonás, ya lo sacó del pez. Voy a cumplir, Señor, qué bueno, pero todavía estaba trabajando con él. ¿A dónde vas? Para allá no es. Regresa y cumple, pero también le dice, regresa y mírame a mí, conóceme a mí. A Jonás, evidentemente, hermanos, tenía este conflicto. Él no quería predicar a Nínive, porque Dios sabía que se iban a arrepentir, aunque no era el mensaje. El mensaje no era arrepiéntanse, porque si no, los van a destruir. No. El mensaje era, esta ciudad va a ser destruida. Pero él sabía, porque conocía la naturaleza de Dios. Él conocía que ellos se iban a arrepentir y que Dios los iba a perdonar. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. Cuando les predicó, se arrepintieron, estuvieron en silicio, en ayuno, y dice el capítulo 3, versículo 10, que Dios se arrepintió de destruirlos. Dice el capítulo 4, Jonás se apesadumbró, se molestó. ¿Cómo, hermanos? En extremo. Yo no sé cómo era Jonás. Quisiera imaginarme la personalidad de Jonás, pero las palabras tienen poder, hermanos. Dice, en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová. Y hasta en su enojo, ¿qué le pidió? ¿No es esto lo que yo decía antes aún en mi tierra? Por eso me apresuré para huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ya no quiero estar aquí, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Quién? Pocos, hermanos, pocos en su sano juicio le dirían a Dios, estoy enojado con lo que hiciste. Y es más, ya no quiero vivir, quítame la vida. Pocos en su sano juicio por la ceguedad. Ahora Jonás ya estaba haciendo la voluntad de Dios, había ido a predicar a Nínive, pero todavía algo le faltaba en su corazón. Dios quería que lo observara. Él decía, yo sabía que eres tardo para la ira, eres misericordioso, pero todavía Jonás no entendía cuán misericordioso es Jehová contigo y conmigo. A veces nos hace falta regresar, porque vamos hacia otro rumbo, lejos de Dios, dándole la espalda a Dios, pero Dios quiere que voltees y lo veas. Dios quiere que voltees y lo conozcas. Sí, yo sé que Dios puede perdonar mis pecados, pero a veces no sabemos cuán misericordioso es Dios para perdonar tus pecados. Cualquier pecado puede ser perdonado. Por más embarrado que yo esté del mundo, por más cruel y sucio que haya sido Nínive, Dios podía perdonar a Nínive. Es más, Dios le dio oportunidad a Sodoma y a Gomorra. Si yo encontrara 10, si yo encontrara 5, perdonaré a Sodoma y Gomorra si los hubiera encontrado. Pero no los halló. Dios te da también la oportunidad a ti. Era hora de que el profeta viera y reconociera el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios, hermanos? En este caso vemos el amor, la misericordia y la paciencia. Dios está siendo amoroso contigo. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Dios está siendo misericordioso. ¿Cuánto tiempo no te ha dado? ¿Cuántas oportunidades no te ha dado? Yo he conocido personas y hermanos que han tenido accidentes, han tenido enfermedades, han tenido situaciones muy graves, muy importantes. Y cuando han salido de ahí han dicho, reconozco que Dios me está dando otra oportunidad. Fue misericordioso contigo. ¿Dios le dio otra oportunidad a Jonás? Sí.
Dios está siendo paciente. ¿Con quién? Tanto con Nínive como con Jonás. Tal vez si yo hubiera sido compañero de Jonás, lo hubiera dejado, hermanos. Yo tengo un gran amigo, mi hermano y amigo Heiner, en quien hemos platicado en numerosas situaciones, él y yo, y últimamente yo le decía, ya, déjalo, salte, entrégalos a Satanás, entrégalos en las manos de Dios, el Señor obrará, le dará conforme a sus obras. Pero Heiner, hermanos, con mucho amor, con mucha misericordia y con mucha paciencia. Ahora no lo escupió el pez, ahora lo escupió la iglesia, hermanos. Ahora la iglesia lo escupió, pero él no se cansó. Pero más grande es la paciencia, el amor y la misericordia de Dios por su pueblo, por su creación. Él quería que volteara una vez más Jonás a verlo ahora él. Él estaba viendo solamente el pecado de Nínive y él ya estaba diciendo, Nínive no necesita o no debe, no tiene el derecho de vivir. Pero no estaba viendo hacia arriba, ver a Dios. Yo debo transformar la idea de Jonás e ir a predicar la palabra porque yo sé que la palabra tiene poder. Jonás no quería porque sabía que la palabra tiene poder y se iban a arrepentir. Y él no quería que se arrepintieran. ¿Usted y yo queremos que los demás se arrepienten, hermanos? Queremos que ellos también vengan, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis padres, mis vecinos, a la gente que yo amo y a la gente que no amo también. Y porque sé que la palabra tiene poder, debo ir. Nosotros de alguna forma somos Jonás, pero Jonás porque sabía no iba. Y nosotros aunque sabemos, no vamos. Sabemos del poder de Dios para redarguir al hombre, para convencerlo de que está mal y traerlo y que Dios lo puede perdonar. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 4 al 10. Jonás predicó, el pueblo se arrepintió y Dios los perdonó. Regresa y mírame, Dios quería esto. ¿A dónde vas, Jonás? ¿A dónde tú crees que vas? Quiero que vengas, voltees, regreses y me mires. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Al judío primeramente, pero también al griego. La palabra es poderosa, hermanos, para cambiar nuestra forma de ser. Podía cambiar a Nínive, al rey y a toda la gente de Asiria. Porque dice 2 Timoteo 3:16 al 17, toda la palabra es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, íntegro, preparado. ¿Para qué? Para cosas buenas, para toda buena obra. La palabra de Dios es poderosa para cambiar la vida de ellos, para cambiar mi vida. Yo tengo que transformar la idea de Jonás de no ir, más bien de ir, porque sé que ellos pueden cambiar con esto. La palabra es poderosa, hermanos, cuando se predica lo que Dios quiere. La palabra es poderosa, pero no es de todos la fe. No sabemos cuál va a ser el resultado. No sabemos si ellos se van a arrepentir o no, y a veces elegimos y calificamos si esta familia necesita el evangelio o no. Todos la necesitamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo, igual que Jonás, debo entender, hermanos, que no puedo esconderme de mi responsabilidad, no puedo huir, porque Dios siempre tiene preparada una tormenta. Ahí comienza la disciplina. Dios te está llamando la atención. Aquí estoy, no te hagas, aquí estoy. Y ahí estaba Jonás, ustedes ven la historia en el capítulo 1. Ahí estaba Jonás. ¿Y esto por qué nos está pasando? Y empezaban a aventar las cosas hasta que Jonás ya se cansó de estar escuchando. Aquí estoy, aquí estoy. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dios siempre tiene preparada una tormenta porque quiere que lo voltees a ver. Y cuando tú lo voltees a ver, prepárate, porque has pecado, porque te has apartado y Dios te va a poner el gran pez. Pero esto es bueno. Esto es bueno, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si Dios no amara a Jonás,
no le hubiera mandado una tormenta. Si Dios no amara a Jonás, tal vez hubiera dicho, tengo a otros profetas. Tengo a otros, tengo más. Que se vaya. Como quiera, voy a mandar gente a Nínive. Podía, piensan ustedes, ahí hay más hermanos que lo hagan ellos. Pero Dios siempre te va a tener preparada, si te ama todavía, porque Dios puede dejar de amarte. Dios es amor, Dios es misericordioso y Dios es paciencia, pero también es fuego consumidor. Pero esto es bueno, si Dios te tiene preparada una tormenta y después que lo reconoces y decís, ya sé que es por mí, te lanzas al mar, a la disciplina, Dios te va a disciplinar, te va a llevar al gran pez, porque tú ibas para algún lado, pero mientras te tiene ahí, tú tienes que reflexionar. ¿En qué momento estás ahora? ¿En la barca todavía? ¿Dios te está moviendo la barca? ¿O ya te lanzaste al agua y estás en este proceso de reflexión, en este proceso de arrepentimiento, en este proceso de comprometerte con Dios? Vemos muchos hermanos que no están comprometidos, todavía están en el gran pez, no saben para dónde, no saben para dónde. No tienen rumbo. Dios ya les dijo para dónde y no lo hacen. No lo hacen. Te puede vomitar el pez, pero no donde crees ni como crees. Este momento es para reflexionar, es para orar, es para comprometerte, convencerte y decir, cumpliré y pagaré lo que prometí. Cuando Dios te abra la puerta de ese gran pez, no va a ser fácil. No siempre es fácil, pero siempre sí es satisfactorio el hacer la voluntad de Dios. Yo, igual que Jonás, debo predicar solo la palabra de Dios. Yo, igual que Jonás, debo volver a mi trabajo. ¿A dónde crees que vas? Vuelve a tu trabajo. ¿A dónde crees que vas? Vuelve a hacer lo que te toca. Y como si no supiéramos, hermanos, ¿qué debemos hacer? Sabemos lo que tenemos que hacer. Además, firmamos algunas cosas que sabemos que tenemos que hacer y todavía no las hacemos. Hay que volver la mirada, tenemos que regresar, porque Dios quiere eso, que tú regreses. No se trataba tanto de la historia de Nínive, hermanos. Se trataba sobre Jonás. Se trata sobre ti. Dios quiere que vuelvas tu mirada a Él. Dios quiere que vuelvas y conozcas su amor por el mundo. Dios quiere que vuelvas y conozcas su amor por ti. Yo pregunto ya por último, hermanos, ¿a dónde crees que vas? Hay muchos hermanos que fuimos a Jope y quisimos irnos a otra cosa, lejos de Dios, de la iglesia. Algunos se encontraron a Dios en el mar. Algunos ya están en el pez. Órale a Dios. Y donde quiera que tú seas escupido, yo sé que suena mal, hermanos, pero es parte de la disciplina. Y donde quiera que tú seas arrojado, ahí te recogeremos e iremos contigo. Para que cuando a mí me pase, tú también me recojas y me lleves contigo a hacer la voluntad de Dios. Seamos pacientes, seamos misericordiosos, pero también sé que hay todavía personas que nos han estado visitando, nos han estado observando muchos a través de las redes, que todavía no se han comprometido con Dios, no son del pueblo de Dios. Introdúcete al agua, pero ahora en el sentido de bautismo. Él tenía que introducirse al agua porque estaba reconociendo su pecado. Reconoce tu pecado, introdúcete al agua, sepulta a tu hombre pecador en el pez, y cuando salgas, cuando te levantes, ve, dirígete a Dios y haz su voluntad. ¿A dónde vas? No hay lugar donde Dios no te observe. No hay lugar donde Dios no sepa qué haces y dónde estás. Pero si Dios te levanta la tormenta, ve al agua, levántate y haz su voluntad. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar un himno de invitación. Si alguien quiere ponerse a cuentas con Dios, levante la mano, pase al frente. No tenga miedo, hermanos.
No tenga miedo, láncese al agua, porque Dios está aquí para recibirte. Muy buenos días, hermanos. Vamos a entonar el himno número 148. Himno número 148. Dejo el mundo y sigo a Cristo.